Bienvenidos, soy Eduardo Arturi y estamos surcando trovas, las historias musicales del sello discográfico Trova, contadas y cantadas desde sus vinilos. En nuestro programa dedicado al primer disco en vivo del rock nacional, el ya mítico Acusticazo, editado por Trova en 1972, con una grabación del ya desaparecido Teatro Atlantic en la Avenida Belgrano. Habíamos hecho referencia a ese primer vínculo entre aquello que el creador de Trova, Alfredo Radosinski, denominaba como los muchachos del rock. 1972-73 será un año de la mayor producción en este género para el sello Trova. Y así circulan y se editan discos como el referido Acusticazo, con esa del dúo Pedro y Pablo, ante la negativa de RCA por motivos de censura a editar su disco, recalan en Trova con temas como Catalina Bahía y La Marcha de la Bronca y Apremios Ilegales. También debutan en vinilo un desprendimiento de Almendra, el grupo Aquelarre, editando sus dos primeros LP, Aquelarre y Candiles. Un joven Roque Narvaja, con Octubre, mes de cambios, hace su debut discográfico en Trova. Un trío del hoy ya más famoso por otra actividad artística, Dylan Martí, con su LP Pacífico. Y hoy vamos a recorrer uno de los primeros músicos del rock nacional, pero conviene aclarar algunas cuestiones. Preferiríamos decir un emblema del rock nacional en una segunda etapa de la historia del género. Y como se trata de comenzar, comencemos entonces con el LP Winca, con el lado 1, banda 1, el tema Preludio. Hicimos referencia a esto de los primeros músicos del rock nacional. Si bien no es una polémica que desate la pasión de las multitudes, obviamente hay quienes sostienen que el rock comenzó en 1957,
Algo hablamos de esto en nuestro programa sobre Días de Blues, aquella efervescencia desatada desde el cine con Rock alrededor del reloj y Bill Haley. Si bien es cierto que aquí en Buenos Aires hubo lo que se podría decir pioneros del rock, tal vez el de mayor referencia sea Eddie Pequenino con Mr. Roll y sus rock. Tal vez eso sí dé la pauta de los inicios del rock. Obviamente es el dato duro, como gusta decir cierto tipo de investigador. La referencia inobjetable de un material editado da la fecha del inicio, pero tal vez, no sé si de un género. Un disco grabado de rock en 1957 obviamente tiene esa certeza, pero tal vez nosotros, o por lo menos quien habla, preferiría hablar más de género musical. Y para no molestar a quienes argumentan en sentido contrario, prefiero denominar esta etapa iniciada con el famoso o mítico movimiento de la cueva en los años 64-65 como una segunda etapa del rock. Y ahí sí preferiría entonces, o desde mi lugar o desde mi lectura, cabría así ya hablar de género, más que musical, artístico. Los primeros esbozos del rock eh, fueron obviamente material discográfico. No había tal vez una conciencia de ser músico de rock en cuanto a género, en cuanto a propuestas. Es más, era una intención más bailable que musical. De hecho, las referencias en las revistas de la época se podían encontrar en revistas como TV Guía, en donde los artículos giraban más en torno a la moda o a cierta vida social de estos músicos. Ya o a partir de los años 64, 65, el movimiento rock comienza precisamente a hacer eso, un movimiento porque empieza a involucrar otro tipo de actitudes, con mayores o menores resultados, pero sí se podría ver una actitud, si se quiere, social. Empezaban ya las revistas especializadas y el hecho no menor de buscar la temática en el propio idioma con las situaciones de vida que transitaba cada músico. No era solo la traducción berreta de algún género importado. Continuemos entonces escuchando al grupo Winca en su LP denominado Winca, con el tema que sigue, el lado 1, banda 2. Gritar y amar es luchar. Quizás estuvo junto
Decíamos de esta nueva tendencia o inquietudes en los artistas, que no era ya solo lo musical. Desde la música también expresaban sus opiniones, con búsquedas también en otro tipo de géneros. Había, digamos, una pretensión más abarcativa. De hecho, el primer disco de Aquelarre, editado por Trova, la tapa es diseño de su bajista, Emilio del Guercio. Y en el caso que hoy nos ocupa de este músico en particular, a veces se hace difícil encarar este tipo de análisis o de programas, porque qué se puede ya agregar o aportar sobre Lito Nebbia que no se haya ya dicho. Por eso preferimos que sea él mismo que nos cuente algunas cosas. Y un poco también siguiendo la idea del programa, no es solo pasar música, ni siquiera pasamos los discos enteros, sino la idea de dar una posibilidad de escuchar nuevas músicas y dejar ahí picando el tema para quien quiera seguir buscando e investigando. Leamos entonces al propio Lito Nebbia en un libro editado en 2017, titulado Mi banda sonora, La vida es un encuentro. Dice el propio Lito: en 2004 publiqué el libro Una mirada, que contiene anécdotas y diversos escritos sobre algunas temáticas que deseaba abordar. Cosas que generalmente nunca me preguntan en las entrevistas. Y yo soy un conversador compulsivo y para colmo muy memorioso. La mayoría de las veces me toca gente que no está preparada, que solo ha leído de mí las primeras líneas de lo publicado en Wikipedia o algún otro dato histórico suelto. Es una pena, realmente, porque haciendo honor a una profesión tan buena como lo es la del periodismo musical, una sólida preparación dignifica la tarea. Me ha tocado gente que realmente uno no entiende cómo pueden ocupar ese rol laboral. Una periodista especializada, entre comillas, después de oírme citar varias veces a Antonio Carlos Jobim y hablar de la música de Brasil, me preguntó: ¿quién es Jobim? Y yo le respondí: ¿fuiste alguna vez a Río de Janeiro? Bueno, el aeropuerto de esa ciudad se llama Antonio Carlos Jobim. Otro joven, hablando de músicas nuevas, me preguntó si conocía al grupo inglés Yes. No voy a aburrirlos con el decálogo de preguntas que prácticamente ya sé que todos me van a preguntar. Entonces, como también nuestra idea es no aburrirlos en este programa, sigamos escuchando al grupo Winca.
esta nueva etapa para los músicos del rock nacional también traería aparejada cierto tipo de complicaciones a la ya consabida represión por lo que sería la violación de los viejos edictos policiales o cuestiones de moralidad de las huestes policiales también y represivas. Había también una lucha permanente entre las compañías discográficas. Por supuesto que las grandes multinacionales, como podrían ser CBS, RCA o EMI Odeón, tenían su ganancia garantizada con sus grandes éxitos y sus ventas masivas. Recordemos que para esas épocas solo existía la posibilidad de escuchar discos, música a partir de discos. Ni siquiera se habían inventado los cassettes portátiles o la radio. Mantenía todavía la banda exclusiva en AM. A esta presión de las compañías se llegaba a los resultados de que directamente no publicaban el material que los músicos grababan, si ellos intuían desde sus obtusos análisis de marketing que esto no se iba a vender. Y así fue el caso de Lito Nebbia. En la compañía RCA graba en el año 1971 un emprendimiento llamado Nebbia's Band, una búsqueda entre jazz, música hindú, aquello que recién comenzaba a considerarse como progresivo, pero para la compañía esto no era vendible, y encanuta el disco y no lo publica. Lito Nebbia acude a un conocido por su trabajo en las discográficas, que era ni más ni menos que Alfredo Radosinski, el creador del sello Trova. Ya se sabía de la experiencia similar que había sucedido con Astor Piazzolla, cuando la compañía que lo tenía contratado se niega a publicar el doble LP María de Buenos Aires, la famosa operita. Piazzolla, según cuenta Alfredo Radosinski en una anécdota que caracteriza de cuerpo entero a Piazzolla, llegó a las oficinas de la calle Corrientes del sello Trova y casi que pateando la puerta le dijo: Alfredo, consígame las horas de estudio, vamos a sacar María de Buenos Aires por Trova. Bueno, le explicó que tenía un contrato pendiente, bueno, entre idas y vueltas y situaciones contractuales, finalmente el doble LP María de Buenos Aires sale por el sello Trova. Lito Nebbia casi como que recorre el mismo camino, pero sin posibilidad de rescatar las cintas de RCA de su disco Nebbia's Band, se dirige a Trova, o concretamente a Alfredo Radosinski, con una nueva propuesta de grupo, y graba el disco Winca, pero con la particularidad que al estar ligado a RCA, el sello histórico que había editado los primeros simples y toda la discografía de los Gatos, Lito Nebbia no debe figurar en ningún lugar de las tapas, ni de la tapa ni de la contratapa. Es así que la tapa del disco solo tiene el nombre del grupo, Winca. No hay ninguna mención ni a los músicos y mucho menos, obviamente, a Lito Nebbia. Y la foto de la tapa, que retrata a los músicos, aparece en un fondo casi de segundo plano a Lito Nebbia, pero caminando de espaldas. Solo hay una pequeña foto en la que se lo puede identificar en la contratapa. Pero también, tanto en la tapa como en la contratapa,
El nombre de Lito Nevia no figura en ningún lado, solo en el interior del disco. El disco es un solo vinilo con tapa doble. Ahí sí, en el desplegable de las tapas, figura toda la formación del grupo y las características. Leamos entonces un poco los datos o lo que se conoce ahora como tracklist de los vinilos. Grabado en vivo en los estudios Ion entre marzo y abril de 1972, con la producción de Alfredo Radosinski y la técnica de los controles de Carlos Piris. Y el arte de tapa del mítico diseñador gráfico de trova, Juan Bernardo Arruabarrena. Escuchemos entonces al grupo Winca de Lito Nevia, que no figura en la tapa. Va, blues.
pesan como la moneda. ¿Cómo puedo comprar el sol? Moneda, ya ves, no puedo ser tu amigo. Y mientras tanto el sol los mira y seguirá sin entender. Entendemos la comunicación como un derecho de nuestro pueblo, no como una mercancía. Tomamos la comunicación en nuestras manos. Somos Radio Carpincho Comunitaria, marcando territorio. Escucha Camino al Vino, con Sergio Albino, la argentinidad y algo más. De lunes a viernes, 20 horas. Escucha Camino al Vino, en Radio Carpincho. Radio Carpincho, donde los artistas no son locales ni visitantes. Escucha la teoría de la ruta. El rock en el clásico de Daniel El Tano Petraglia. Todos los viernes, 21 horas. Escucha la teoría de la ruta en Radio Carpincho. Leamos al propio Lito Nevia en el libro que también estamos compartiendo, Lito Nevia, mi banda sonora, editado por Aguilar. En el capítulo 5, especialmente dedicado a esta experiencia en Huinca. Nos cuenta Lito Nevia. En 1971 se me ocurrió volver a formar otro cuarteto, pero esta vez con características más rockeras, donde yo me ocupaba de la guitarra eléctrica. Así que junto al bajista Cacho Lafalce, un pibe casi debutante, Gabriel Ranelli en órgano, y el inefable Moro en la batería y percusiones, formamos el grupo Huinca. Fue el tiempo en que aparecieron grupos integrados por ex miembros de Los Gatos y Almendra. Moro y yo con Huinca, Emilio de Guercio y Rodolfo García con Aquelarre, Molinari con Color Humano y Spinetta en Pescado Rabioso, cada uno con su álbum debut. Me fui a una compañía artística más pequeña llamada Trova, de Alfredo Radosinski. Y en aquel momento logré convencerlo de que, a pesar de mi contrato con la otra compañía, que este álbum no diría Lito Nevia en la portada, sino Huinca, y que no habría problemas legales. Por eso aparezco en la tapa de espaldas y caminando hacia el fondo.
Solo alguien entusiasmado por la música podía aceptar semejante riesgo y propuesta jurídica. Por suerte la estrategia funcionó y siempre se lo agradecí a Alfredo y a Trova. Hay un solo álbum de este grupo, que en realidad me gusta mucho. Tiene algunas canciones muy nobles, como Yo soy tu voz, o el blues, Cadenas y monedas. Era una época muy dura, en todos los aspectos. Había poco trabajo y mucha represión. Los músicos debíamos buscar otros medios de subsistencia. Por ejemplo, Moro hacía un corretaje escolar con una combi y yo tenía alumnos de música para sobrevivir. Pero el disco estaba muy bueno. Así es esto de la música. Cuando hay pasión, pase lo que pase, igual suena bien. Mantuvimos esta agrupación durante un año y dimos muchos shows, especialmente por el interior. Y llegamos a presentarnos en el viejo Teatro Solís de Montevideo. Y aquí una pequeña aclaración de nuestra parte. En ese recital de Winca en el Teatro Solís de Montevideo, el grupo soporte sería el que transitamos en nuestro programa pasado, el grupo uruguayo Días de Blues. Y a decir de la prensa especializada de esa época, arrasó la presentación de Winca, el trío uruguayo. La Fals y Ranelli se fueron a trabajar a Canadá con una promesa de desarrollo musical muy auspiciosa, sigue diciendo Lito en su libro. Y en Montreal fueron engañados por un argentino. Moro siguió tocando freelance en distintos grupos y sobreviviendo como podía. Mientras tanto, yo me puse inmediatamente a grabar otro álbum, pero esta vez con mi nombre, Lito Nevia, Despertemos en América. Fue prohibido y nunca me lo pasan. Actualmente también está casi desconocido. Nunca terminamos de enterarnos a ciencia cierta por qué razón, pero podía ser por alguna de las letras o sencillamente por el título, ya que en esa época decías Despertemos en América y eras sospechoso de ser un alborotador. Además, la compañía discográfica de mi viejo contrato le llamó la atención a Trova. Algo así como te dejamos sacar un álbum con Nevia bajo el nombre artístico de Winca. Pero ahora no permitimos un solista con su nombre y apellido completo. Mis posibilidades de negociación eran muy débiles. Así que finalmente cedí mis regalías a Trova, pero exigí a la compañía grande que publicara aquel viejo disco postergado, que en realidad tenía apenas un año, en RCA, el disco Nevia's Band. Esta presión para volver a la compañía me sirvió para que finalmente editen el disco que ellos nunca quisieron hacer. Escuchemos entonces el tema Chocolate del grupo Winca. Hoy quiero ser real.
Habíamos comentado en el inicio del programa que esta etapa del movimiento rock tenía también sus propios canales de difusión. No era ya solo la fotito de la carita de moda en la revista TV Guía o comentarios del corazón. A principios de los 70 comienza a editarse la revista Pelo, con mejores o mayores resultados. Será, tal vez porque también sea la única a nivel masivo, la revista para el movimiento rock. Por otra parte, era cierto que esa exclusividad daba un cierto poder. Si te fulminaban en Pelo, te quemabas para toda la cosecha. Pero también había cierta intencionalidad de hacer un análisis también desde lo musical. Y en el número de agosto de 1972, con el todavía cantante de Deep Purple, Ian Gillan, en la tapa, Pelo inaugura una sección denominada Autocrítica, donde los músicos hablan de sus propias obras. Leamos un poquito de esta autocrítica, este espacio que la revista Pelo le cedió a Lito Nebbia para que cuente él mismo sobre el disco Winca. Algunas semanas atrás, dice la editorial, Pelo creyó conveniente que su principal gestor, Lito Nebbia, comentara el primer long play de su grupo, Winca. La experiencia es nueva y tiende a aclarar ciertos pormenores que generalmente suelen quedar ocultos para la avidez de los lectores. En esta autocrítica, Nebbia descubre algunas intenciones que se habían propuesto para grabar, las cosas que pudieron realizar y los climas que trataron de conseguir. De la lectura de su propio texto surgirá seguramente una comprensión más íntima, una comunicación más secreta, pero real, entre los músicos y oyentes. Esto es lo que sigue. Veamos entonces qué nos cuenta Lito Nebbia acerca del tema Yo soy tu voz. Dice el propio Nebbia. El lado B abre con la canción Chocolate y Yo soy tu voz. Tercera banda de ese lado. Esta posee muchos desenlaces armónicos de cosas escritas por mí en otra época para el grupo Los Gatos. Esto no es intencional o reiterativo. En la carrera de un compositor, ya que si bien es lógico, es evolucionar con respecto a la madurez en el desarrollo de un tema. Hay frases o inflexiones que sellan el estilo a través del tiempo. Escuchemos entonces el tema que Lito nos acaba de explicar. No tengo mucho que explicar, yo soy tu voz, soy la fe, soy la palabra que te hizo amar. Yo soy tu voz, muchos caminos perseguí, de todos ninguno logré. Yo soy tu voz, yo soy la fe de tu existir. Yo soy tu voz, yo soy tu voz, yo soy la fe. Yo soy tu voz y hoy tengo que seguir, no sé ganar y sé perder, solo pretendo que me escuches una vez. Yo soy tu voz. El sabor del viento me hizo confundir, el calor del aire me hizo avanzar.
El miedo a morir me hizo pensar que soy tu voz y soy la fe, soy la palabra que apagará tu sed de conocer y de buscar un hombre que haga feliz a tu existir. Yo soy tu voz, yo soy tu voz, yo soy la fe, yo soy tu voz. Y hoy tengo que seguir, no sé ganar y sé perder, solo pretendo que me escuches una vez. Yo soy tu voz. No sé ganar y sé perder, solo pretendo que me escuches una vez. Yo soy tu voz, yo soy tu voz, yo soy la fe, yo soy tu voz, que apagará tu sed de conocer y de buscar un hombre que haga feliz a tu existir. Yo soy tu voz, yo soy la fe, yo soy tu voz. Recorriendo un poco las páginas de la revista Pelo, en la que compartimos el comentario del propio Lito Nevia sobre el disco Winca, nos encontramos con la sección de comentarios discográficos. Y en esta oportunidad, el que realiza los comentarios es el músico y guitarrista David Lebón, que para esa fecha integraba el grupo Color Humano. Y sobre lo que habíamos comentado de las compañías discográficas, la revista Pelo se encarga de brindar una nota aclaratoria en esta sección de discos. Dice su editor: nota de la redacción. Lamentablemente, nos es imposible comentar ediciones discográficas de la compañía RCA Víctor, ya que pese a reiterados pedidos de material discográfico, periodístico, por parte de nuestra redacción, el departamento de prensa de esa grabadora se niega a entregar material discográfico. Informamos a nuestros lectores de esta situación y agradecemos la oportunidad de poder expresarla. La referida sección de comentarios de discos a cargo de David Lebón comprende los discos como por ejemplo Bee Gees de Bee Gees, Jeremías Pies de Plomo de Box Day, los más grandes éxitos de Roberto Carlos en Mau Mau, Anticipación de Carly Simon, Middle de Pink Floyd, Shocking Blue con el disco del mismo nombre, Mariano Tito y su gran orquesta de jazz, Undid del grupo inglés 10 Year After y la armónica de Hugo Díaz en Buenos Aires. Leamos el comentario que el propio David Lebón hace sobre la edición del disco de Lito Nevia Winca. Lito logró
humana y musicalmente, un gran conjunto. Gabriel Ranelli, hasta ahora un desconocido, es uno de los mejores organistas argentinos. Cacho Lafalce es una muy buena base en su bajo y aporta una buena calidad como músico. De Moro, ya que vamos a decir, es proverbial su maestría en la batería. Lito grabó un buen disco, lo cual es muy difícil de lograr. Aparte, como compositor es muy bueno. La tapa, según el propio análisis de David Lebón, es bastante feucha. Y la síntesis de este disco es Lito, te amamos. Como dato anecdótico de estas épocas, leamos un pequeño apartado de apenas unas líneas de un músico que con el tiempo tendría cierta fama y no sé cómo explicarlo bien para no herir susceptibilidades ajenas, pero esas situaciones en que a veces la muerte ayuda. La nota dice lo siguiente, es una pequeña apostilla casi de no más de 10 líneas, en la que se lee lo siguiente. Según referencias no confirmadas en cuanto a la modalidad de los sucesos, se confirmó la muerte de Luis Alberto Iglesias, conocido como Tanguito. En realidad, su carrera artística ya había desaparecido hace un tiempo, producto más de sus inclinaciones por nuevas compañías no musicales y determinadas influencias que complicaron su vida y su carrera artística. Esperando tener un poco más de información, es hasta aquí lo que podemos informar. Solo una pequeña línea o una pequeña nota de 10 líneas. Leamos un poco más de Lito Nebbia sobre la etapa en la cual estaba transitando en la que grabó este disco. Éramos un grupo de tipos dedicados a realizar bien la tarea y no había concesión posible. Tocábamos y grabábamos, eso o nada. Todos colaborábamos y nos ayudábamos los unos a los otros. Los álbumes tenían sus solistas y sus acompañantes de lujo. Mientras yo era director de grabación del primer álbum de Rodolfo Mederos con su grupo Generación Cero, Bazar de los Milagros, que hicimos junto a Daniel Homer, luego Rodolfo Archurrón y yo fuimos los directores de la grabación de Dino Saluzzi en su álbum Dedicatoria. Esa era la dinámica que nos hacía sentir en la misma senda, como un halo de protección sobre la forma musical que queríamos crear. El Jorge el Negro González, Néstor Astarita, Manolo Juárez, Dino Saluzzi, Alchurrón, el Chivo Borraro, Mirta de Firpo, Mederos, Jacobe. Éramos un montón de músicos. Estamos hablando de un periodo entre el 73 al 78. Después la cosa ya se puso mucho más difícil. Lito Nebbia grabaría para el sello Trova 5 LP más, los últimos ya con producción conjunta, para un incipiente sello o editorial que él estaba comenzando a crear, el sello Melopea. Así saldrán conjuntamente discos editados entre Trova y Melopea, para luego ya muchos años más adelante hacer de Melopea una editorial musical de excelente material, no solo en cuanto al rescate, sino a la valorización y actualización de un material
que de otra manera se hubiera perdido como muchas cosas. Cerramos entonces el programa de hoy con el cierre del disco Winca. Si el principio fue preludio, el final será el posludio. Y como bonus track, compartimos el tema Fatuoso Trip de aquel disco que RCA se negó a editar en su momento y que de alguna manera, por elevación, permitió la creación de este disco Winca que hoy compartimos. Agradecemos a Radio Carpincho por el espacio, a Sergio Albino por la operación técnica, al Ferchu Gargano por la digitalización de los vinilos, y nos estamos escuchando el próximo viernes, si ustedes así lo disponen. Pasen bien.
Entendemos la comunicación como un derecho de nuestro pueblo, no como una mercancía. Tomamos la comunicación